Ya estamos en nuestra enseñanza número 20 en Palabras de Jesús. Vamos a poner la enseñanza del día de hoy en manos del Señor y a ver qué más tiene el Señor para nosotros. Acompáñeme a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor, queremos honrarte, Señor, con nuestro entendimiento. Queremos darte a ti la gloria, la honra, Señor, y la alabanza, disponiendo nuestro corazón a aprender de ti, Señor. Sabemos que tú nos tienes preparado algo, Señor, porque en tu palabra siempre podemos aprender algo, Señor, para ponerlo por obra. Ayúdanos a atesorarlo en nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. ¿Quién de ustedes ha estado en el mar, en una pequeña barca, con el mar algo picado? Déjeme le digo que se siente horrible. Ahora, las tormentas son difíciles y son peligrosas incluso para los marineros más osados. Ahora, ¿cómo nos ponemos nosotros cuando llueve muy fuerte? Sentimos que azota el agua y se empiezan a meter gotitas por la ventana. Se siente feo, ¿verdad? O incluso adentro de la casa cuando el aire está pegando pero con furia. Se supone que estamos seguros y la verdad es que también nos da miedito. Ahora imagínense en el mar. Es terrible. ¿Pero qué opina? ¿Son necesarias las tormentas? ¿Y quiere tormentas en su vida? Hay una historia que cuenta que un día un campesino le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza. Él quería que sus cosechas le dieran el mejor fruto. Y Dios le dio la oportunidad de mandar sobre los poderes cósmicos. Entonces el campesino dijo, pues quiero que caiga una lluvia ligera, y así sucedía. Después pedía sol y este brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, pues llovía regularmente. Mandaba salir el arco iris, nuevamente el sol, y se divertía. Así el campesino manejaba el poder de la naturaleza a su antojo. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron muy grandes, porque resultó que todo lo que había hecho fue un rotundo fracaso. Prácticamente perdió todo. Así que desconcertado y aparte molesto, le preguntó a Dios, ¿por qué salieron así las cosas? Yo hice lo mejor que pude, puse los mejores climas, la temperatura ideal, todo estaba controlado. Y le reclamó a Dios, ¿pero por qué sucedió todo esto? Tú eres el culpable. ¿Que no te funcionan bien los climas? Si puse todo lo mejor. Pero Dios tranquilamente le respondió y le dijo, ahí está el problema. Tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Te faltó pedir algo muy importante. Nunca pediste tormentas. El campesino refunfuñó diciendo, ¿tormentas? ¿Quién quiere tormentas? Tranquilamente, nuevamente Dios le respondió, las tormentas son muy necesarias para limpiar la siembra y ahuyentar las aves y animales que las consumen. Además tienen la capacidad de limpiar las plantas y de destruir las plagas e insectos. Ellas quitan todo lo que no es bueno. ¿Cómo ven? ¿Quieren tormentas? Ciertamente, mis hermanos, este es un buen ejemplo de la vida cotidiana, porque así nos pasa. En nuestra vida queremos que sea puro amor, pura dulzura. Eso a todos nos gusta, ¿verdad? Que sean las cosas como nosotros queremos, a nuestra medida. Y de preferencia, si es posible, no tener nada de problemas. Queremos que todo esté controlado, que nada nos mueva, que todo esté dentro de nuestra zona de confort. No queremos ningún cambio y mucho menos si es sorpresivo. No queremos que ninguna tormenta esté en nuestra vida. Pero dice el Señor que son necesarias. Y mire, no le estoy diciendo que busque problemas, No le estoy diciendo que se convierta en un cazador de tormentas, no es la idea. Yo sé que nadie las anhela, pero a veces, temo decirle, mis hermanos, que Dios las permitirá porque quiere enseñarnos algo. Él siempre tiene un plan. Así que vamos a las palabras de Jesús que siguen en nuestro estudio. Y esta es una historia muy bonita de la que podremos sacar una muy buena enseñanza. Vamos a continuar leyendo, acompáñenme a Lucas capítulo 8, del versículo 22 al 25. Estos van a ser nuestros versículos de estudio. Se va a quedar ahí con la Biblia. Ahorita los vamos a leer de corrido, pero posteriormente los vamos a ir estudiando cada versículo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo,
¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda y le obedecen? Muy bien, ya tenemos una idea general, pero vamos a adentrarnos más en la historia, mis hermanos. Versículo 22 nuevamente. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, aquí están las palabras de Jesús, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Aquí encontramos las palabras de nuestro Señor, pasemos al otro lado del lago. Estas palabras, esta frase parece muy sencilla, pero como siempre, tenía una razón de ser. ¿Por qué? Porque Jesús les tenía preparada una lección a sus discípulos. Él, en su omnisciencia, es decir, en su conocimiento anticipado de todas las cosas, Él ya sabía lo que vendría. Primeramente, y se los anticipo, a la mitad del lago y también al otro lado del lago. Así que subieron a la barca, Jesús y sus discípulos, y esta barca muy probablemente era de Juan o de Pedro. Mire, aunque ellos ya estaban de tiempo completo siguiendo a Jesús, eso no quiere decir que se deshicieron de sus propiedades. Y este lago al que se refiere Jesús es conocido como el lago de Genesaret. También es conocido como el mar de Tiberios o mar de Galilea. Y está a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar. Es decir, que si abren un canal hasta el mar, se inunda 200 metros. Esta es la fuente de agua dulce más baja del planeta, pero tiene una característica especial, está rodeado de montañas. Si tiene oportunidad, busque ahí en el internet, en el Google, y vea las imágenes de cómo está el lago. Pero por lo pronto imagínelo. Es un enorme lago de agua dulce de aproximadamente 20 kilómetros y todo alrededor está rodeado de montañas muy altas que están muy pegaditas a la costa. Si no llueve absolutamente nada, tiene agua para 5 años. Esa es su reserva. El río Jordán fluye hasta este lago por un lado y después sale por otro, es decir, abren las compuertas para salir por otro lado. Y finalmente el Jordán continúa hasta el Mar Muerto, es decir, 416 metros por debajo del nivel del mar. Pero continuamos con la historia, versículo 23. Pero mientras navegaban, él se durmió. Es decir, que mientras la barca viajaba por aguas muy tranquilas, todo estaba en paz, Jesús tomó una siesta. Yo me imagino que estaba cansado por la predicación de la palabra o por el largo día de estar atendiendo a las multitudes. Ahora, no debemos de olvidarnos que Jesús era totalmente Dios, ¿está de acuerdo? Pero también era totalmente humano. Es decir, que Jesús, al igual que nosotros, estaba sujeto a la sed, al hambre, a la fatiga, al cansancio en general. Esta es la razón por la que Él fue tentado. Pero aquí encontramos el único relato donde se ve a Jesús durmiendo. Y dice, en la segunda parte de este versículo, dice, y se desencadenó una tempestad, subráyelo, de viento en el lago. Y se anegaban y peligraban. Mire, me llamó mucho la atención que dice una tempestad de viento. En muchas ocasiones he leído este relato, en muchas ocasiones lo he escuchado, pero siempre me imaginé una tormenta con lluvia, con vientos, con trueno, con relámpagos, pero no, realmente era solamente viento. Porque mire, sus discípulos eran pescadores profesionales. Por muchos años habían navegado en este lugar y lo conocían muy bien. Así que si ellos hubieran visto nubes de tormenta en el cielo, le habrían dicho a Jesús, Maestro, no es buen momento para salir. Vamos a quedarnos aquí. ¿Qué te parece si salimos mañana después de desayunar? Pero no fue así. Quiere decir que salieron confiados de que todo se veía en paz, todo estaba tranquilo. Y como todo estaba en paz, pues avanzaron, pero de manera repentina la tranquilidad desapareció. Se esfumó, se hizo añicos. Dice que se desencadenó una tempestad de viento. Este era un meteoro sorpresivo. Los discípulos conocían el peligro de estas traicioneras tempestades, ya que estos vientos eran vientos fríos que azotaban sorpresivamente, desde la montaña bajaban y se precipitaban con fuerza hacia abajo, golpeando el mar de Galilea o el lago de Genesaret. Y está registrado en el año de 1992 que los vientos de estas tormentas generaban olas de entre 3 y 5 metros y se estrellaron contra la ciudad de Tiberias, ocasionando considerables daños. Imagínense, a la ciudad le causaron daños. Ahora imagínese estar usted ahí en una de estas barcas.
Para que tenga una idea del tamaño de la barca donde iba Jesús, porque hay una, usted lo puede meterse ahí a investigar, estaba compuesta por cedro y roble, pero tenía 8.2 metros de largo y tenía 2.3 metros de ancho y tenía 1.2 metros de altura. ¿Cómo ve la barca? Estaba chiquita, ¿verdad? Ahora imagínense, ahí con la tormenta de 3-4 metros las olas. Estas eran empleadas para la pesca como para el transporte de personas y nada más cabían en promedio 15 personas. Y estar en una barca como esta, en medio de la tormenta, en el viento con olas enormes, hizo que los discípulos pues se llenaran de pánico. Porque ellos de alguna manera, aunque estaban acostumbrados al lago y a su traicionero clima, sabían hasta dónde y hasta qué tipo de tormentas podían soportar las embarcaciones. Pero ahora las circunstancias eran adversas y su supervivencia estaba realmente amenazada. ¿Cómo nos ponemos cuando nuestra supervivencia está amenazada? Se nos va, ¿verdad? Se nos va el santo al cielo, no pensamos. En Marcos 4:37, no lo busque, yo se lo leo, dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Es decir que yo creo que estaban ahí con el botecito tratando de sacar el agua. Por lo tanto, desesperados y llenos de pánico, temiendo por sus vidas, se acercaron a Jesús. Lucas 8:24 dice: y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, maestro, que perecemos. Eran tales sus nervios y su preocupación que no creo que ninguno recordara en ese momento lo que dice el Salmo 89:9. El Salmo 89:9 dice: tú tienes dominio sobre la braveza del mar, cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. ¿Quién se podría acordar de ese salmo? En el momento, pues nadie, ¿verdad? Estaban tan nerviosos y desesperados. Tampoco creo que ante las circunstancias adversas recordaran el poder divino que Jesús ya les había mostrado. Se les olvidó todo. Pero de alguna forma, pues buscaron acercarse a aquel que estaba ahí, a su lado, tranquilamente dormido. Se acercaron, dice, despertándolo. Él reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Pongan mucha atención en esta parte. En el paralelo de Marcos 4:39, no lo busque, dice: y levantándose, es decir, pasó lo mismo, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Es decir, que el viento y el mar quedaron en absoluta tranquilidad. Las fuerzas de la naturaleza se detuvieron al instante ante las palabras de Jesús. Este fue otro gran milagro que mostraba el poder del Dios creador sobre todas las cosas. Pero, ¿qué puede decir un escéptico ante este milagro? Aquellos que no creen en nada y no aceptan los milagros, ¿qué puede decir? Puede decir lo siguiente, mire. Bueno, así como el viento inició de manera inesperada por la topografía del lugar, también pudo haber terminado de manera inesperada, solo que coincidió con el momento en que Jesús habló. Y así se quitan ellos la posibilidad del milagro. ¿Están de acuerdo? Pero usted póngase a razonarlo, a pensarlo. Aunque el viento dejara de soplar al instante, ¿el agua se dejaría de mover instantáneamente? ¿Qué pasa cuando usted avienta una piedrita al agua? Se hacen ondas y las ondas van avanzando. Mis hermanos, estas eran olas de 4 metros. ¿Usted cree que se podían detener al instante? Iban a estar un buen rato. Es más, usted póngase en una bañera a moverla y se agarran un buen rato. Entonces las olas no se calmarían fácilmente. Y la expresión que dice Jesús, que dice la palabra, que se hizo grande bonanza, indica un paro instantáneo del viento y de las olas. Es decir, quietud extrema, al instante. Después de calmar la tormenta, y aquí entramos a lo interesante de la enseñanza, Jesús les enseñó una lección. La primera parte de Lucas 8:25, vaya ahí a Lucas 8:25. Y Jesús les dijo: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué palabras, mis hermanos? ¿Dónde está vuestra fe? Los discípulos habían visto a Jesús hacer innumerables milagros. Convivían con él prácticamente las 24 horas, todo el tiempo. Por lo tanto, teóricamente, ellos deberían de saber que todo estaba bajo control. ¿Está de acuerdo? Pero no reaccionaron así. Su falta de fe se mostró de manera vergonzosa.
En esta ocasión sus vidas estaban en peligro y solo reaccionaron. Ellos no se detuvieron a pensar o a analizar con objetividad y de ninguna manera pudieron mantener la calma. Así que, ¿dónde estaba la fe de esos hombres? La lección que Jesús les estaba enseñando a mitad del lago era que ellos debían de confiar en Él, aún en las circunstancias más adversas, aún en las circunstancias más severas y amenazadoras. Sin embargo, los discípulos se asustaron porque la tempestad amenazaba con destruirlos y parecía que Jesús no se daba cuenta ni se preocupaba de lo que pasaba. Esta era una tempestad física y Jesús les reclama: ¿dónde está vuestra fe? ¿Qué acaso no confían en mí? Ahora, mis hermanos, si esta historia usted y yo la tomamos solamente en sentido literal como una historia, al leerla solo podremos ver que describe un gran milagro físico, aquel en el que Jesús calmó la tempestad. Y ciertamente es una historia maravillosa que nos produce admiración, pero solamente sucedió una vez y no se repetirá nunca más. Y verla solamente como una historia no nos ayuda de manera personal, porque es algo totalmente externo a nuestra vida. Pero ¿cómo aplica esta enseñanza en cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos hacer vivas las palabras de Jesús en su vida y en la mía? Porque, mis hermanos, hay tormentas que también se producen en otro sentido. Pensemos en las tormentas de nuestra vida. Pensemos en las circunstancias adversas, en las circunstancias difíciles que provocan que usted y yo tengamos en muchas ocasiones una gran ansiedad. Cualquiera que sea la tormenta, es decir, nuestra dificultad o nuestro problema, ya sea una enfermedad, la falta de trabajo, la muerte de un ser querido, problemas con los hijos, situaciones difíciles con los cónyuges, etcétera, etcétera. ¿Qué hacemos cuando estamos en esas circunstancias? Porque continuamente hay problemas, tormentas que vivimos. Todos tenemos situaciones. Y yo sé que ya hemos pasado por muchos problemas, pero en este momento yo no sé por qué problema estoy atravesando. Y por difícil que parezca, como cristianos, usted y yo siempre tenemos dos opciones. La primera será preocuparnos y suponer que a Jesús no le importamos. Esa será la primera. O resistir el miedo y ocuparnos en poner toda nuestra confianza en Él. Si usted se dedica a hacer otra cosa y no en poner su confianza en Él, ya se está preocupando, porque usted se quiere salvar a usted mismo. Esto quiere decir que cuando el pánico quiera ser presa de usted y de mí, debemos de buscarle a Él, al igual que lo hicieron sus discípulos en medio de la tormenta. Cuando sus discípulos se dieron cuenta de que la presencia de Jesús estaba con ellos, la tempestad se convirtió en calma. Una vez que ellos entendieron que no podían hacer nada, acudieron a Jesús. Él estaba ahí. Y cuando despertó y calmó las olas, una paz inundó sus corazones. Viajar con Jesús era viajar en paz, aún en medio de la tormenta. Ahora, esto es universalmente cierto, hablando espiritualmente. Y no es algo que sucedió una vez, es algo que sigue sucediendo. Y esto nos debe de suceder a nosotros. En la presencia de Jesús, mis hermanos, usted y yo, podemos y debemos tener paz en medio de la más violenta tempestad de la vida, aún en medio del coronavirus. Pero el problema es que se nos olvida que ahí está el Señor. Ese es el problema, que cuando tenemos problemas fuertes, situaciones que se nos complican, se nos olvida que el Señor está a nuestro lado. Por ejemplo, cuando alguien fallece, Jesús nos da la paz en la tormenta de duelo. ¿Quién ha perdido seres amados, seres queridos, hermanos en la fe? Todos. Y ahí está Jesús. Cuando nos viene una pérdida de este tipo que a la larga va a ser inevitable y natural, porque todos nos vamos a ir, ¿verdad? ¿O quién se va a quedar? Entonces todos nos vamos a ir. Jesús nos habla de la gloria de la vida por venir. Si nos apegamos a Él, vamos a descansar en Él. Él cambia la oscuridad de la muerte en la esperanza de la vida eterna. Y sabemos que los que estamos en Cristo nos reuniremos otra vez. Solo nos hemos separado por un tiempo. ¿No le da gusto eso? Jesús nos da la paz cuando los problemas de la vida nos envuelven en una tempestad de duda, de tensión y de incertidumbre. Hay momentos en la vida en los que no sabemos qué hacer, porque nuestra vida puede estar caminando en aguas tranquilas, llámese estado de confort. Pero si es necesario,
para que aprendamos algo, Dios de manera repentina permitirá que la tormenta llegue. Yo le aseguro que no vamos a saber qué hacer. Se nos va a olvidar que ahí está el Señor. Y es ahí cuando nos encontramos en alguna de las encrucijadas de la vida que debemos devolvernos a Jesús y decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué lección quieres que aprenda? Que no nos falte la fe, mis hermanos, porque tal vez Jesús nos puede reclamar y decirnos: ¿dónde está nuestra fe? Muchas veces, mis hermanos, y lo digo con tristeza, llevamos una vida espiritual mediocre. Vivimos como queremos, hacemos lo que se nos antoja, y hasta que estamos en problema, hasta que sentimos la pérdida de seguridad, nos disponemos a clamar a Dios. Hasta que estamos en una verdadera situación difícil, decimos: Señor, ayúdame. Muchas veces nos metemos en problemas por no someternos humildemente a la dirección del Señor. Recordemos, mis hermanos, estar buscando su voluntad siempre, antes de que lleguen las situaciones difíciles, y someternos a su voluntad. Ese es el camino más sencillo para obtener la paz en los momentos difíciles. Ahora, Jesús siempre nos va a dar la paz en las tormentas de la ansiedad, de la frustración, de la desesperación, de la falta de certidumbre, si creemos. Porque si no creemos, no vamos a obtener eso. Pero el principal enemigo de la paz es la preocupación. ¿Qué sucede cuando estamos preocupados? ¿Qué sucede? ¿Sabe qué sucede? Estamos pecando. Porque no confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas. Si nos preocupamos en exceso, o sea, hay una preocupación natural de hacer las cosas, pero si nuestra preocupación es en exceso es porque no estamos confiando en que Dios tiene el control de todas las cosas. Muchas veces, mis hermanos, estamos preocupados acerca de un futuro desconocido y ni siquiera podemos disfrutar del día de hoy. Estamos pensando en el día de mañana, pero no podemos vivir el día presente. Se nos olvida vivir agradecidos por el hoy, por el ahora. Usted nada más tiene eso, mi hermano, el ahora. Ni siquiera sabemos si el mañana llegará. No lo sabemos. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta cada día su propio mal. Así que, mis hermanos, hay dos tipos de tormentas: las iniciadas por nosotros y las que vienen de parte de Dios. Y ustedes y yo tenemos que aprender a diferenciar las tormentas que azotan nuestras vidas. Aquellas que verdaderamente vienen de parte de Dios, es decir, aquellas que Dios permite para fortalecer nuestra fe, esa fe que decimos tener, o las otras. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una tormenta de parte de Dios? ¿O cómo podemos identificar que es una tormenta de parte de Dios? Mire, cuando es una tormenta por parte de Dios, nos va a limpiar, nos va a modelar nuestro carácter, va a fortalecer nuestra fe. Si una tormenta hace eso, quiere decir que sí viene de Dios y nosotros no la provocamos. Y en ocasiones esa tormenta puede ser la pérdida de trabajo. Usted puede ir caminando bien, estar tranquilo, no tener ningún problema, y de repente el Señor le quita el trabajo, sin ningún motivo. O le puede llegar alguna enfermedad difícil de un día para otro, aunque se cuide. Tal vez puede tener pérdida de bienes económicos sin ninguna razón aparente, o la pérdida de seres queridos. Problemas que pueden llegarnos cuando navegábamos muy tranquilamente y estábamos haciendo todo bien, pero estas son las tormentas que vienen de parte de Dios. El mejor ejemplo que podemos encontrar en la Biblia es el de Job. ¿Quién se acuerda de Job? Es muy larga la historia, pero la mayoría conocemos el contexto. Fíjese lo que dice la Escritura. Dice que Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y aquel varón era más grande que todos los orientales. Es decir, que estaba bien rayado, ¿verdad? Estaba bien bendecido económicamente, pero también espiritualmente. Es decir, Job tenía todo. Era muy rico, tenía una familia que amaba, y aparte, Job siempre estaba pidiendo por sus hijos, como debemos de hacer los padres, ¿verdad? Pero un día le robaron los bueyes, las asnas, los camellos, le mataron a los criados y también todos sus hijos murieron. Tan tan. Esta sí fue una gran tormenta. Y a veces nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y sabe, esta fue una tormenta permitida por Dios.
Esta era una tormenta de olas de 9 metros. Sin embargo, a pesar de lo duro de las circunstancias, su fe permaneció. Job se mantuvo y no profirió palabras de desagrado hacia Dios por lo sucedido. En Job 1:22 dice: en todo esto no pecó Job, ni tribuyó a Dios despropósito alguno. Pero aún peor, después se enfermó de una manera terrible desde los pies hasta la cabeza. Tenía una sarna terrible, de tal forma que Job tomaba un pedacito de cerámica para rascarse en todo el cuerpo. Estaba sentado en medio de ceniza. Y fíjense lo que le decía a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Es decir, Job, ¿aún tienes fe en ese Dios? Maldice a Dios y muérete. Qué palabras de la esposa, ¿verdad? Pero la prueba no era para ella, era para Job. El que tenía que mostrar fe era él. Su esposa no entendía por qué en medio de la tormenta Job se mantenía con fe. ¿Y saben, mis hermanos? Hay muchos en el mundo que nos ven y que no entienden. Muchas veces los del mundo ven a un verdadero cristiano pasando por tormentas, situaciones difíciles y dicen: ¿ese es tu Dios? Ellos mueven la cabeza y se asombran. ¿Cómo es posible, a pesar de tu circunstancia, sigues adorando y honrando a tu Dios? Pero así es el mundo. Nosotros debemos de mantenernos fieles. Pero ¿saben, mis hermanos? También existen otras tormentas. Hay problemas muy difíciles por los que muchas veces pasamos y no tienen nada que ver con tormentas enviadas de parte de Dios. Estas tormentas, estos problemas, nosotros mismos los iniciamos. Y sentimos que las olas de esta tempestad nos están ahogando. Pero son tormentas en las que nosotros nos metimos solitos. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón que no quisimos tomar en cuenta a Dios. Cuando usted y yo decidimos hacer algo incorrecto, a sabiendas de que está mal, Jesús nos va a decir: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está lo que dices creer? Pero ¿qué sucede cuando nosotros tomamos esa decisión? Nos metemos en serios problemas. Por ejemplo, ¿qué sucede con un hombre y una mujer que conociendo el Evangelio, fíjense lo que le estoy diciendo, que conociendo el Evangelio, que se dicen cristianos, aún así deciden, porque es una decisión, meterse con otra persona que no es su esposa o su esposo? Deciden adulterar. Y saben, mientras nadie se da cuenta, andan disfrutando de los deleites temporales del pecado, porque el pecado es así. Mientras todo está oculto, se sienten felices, pero eso es contrario a la voluntad de Dios. Y Jesús dijo: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no haya de ser conocido, ni de salir a la luz. Entonces, ¿qué va a suceder cuando llegue el día de la tormenta? Cuando se entere el cónyuge, el esposo, la esposa, ¿qué va a suceder? Pues se van a levantar problemas y situaciones muy complicados. Y de repente se acuerdan que eran cristianos. Mira, ahora sí ya se acordaron. Y ahora sí se quieren acercar a Jesús. Ahora sí quieren que Jesús calme el viento y las olas en las que se están anegando. Pero ¿saben? No va a ser posible, al menos no va a ser de manera inmediata. Hace unos días me enteré de una persona, fíjense, de una persona que tiene 4 hijos. Sus 2 hijos más chicos, uno tiene 6 y el otro tiene 4. Y apenas se acaba de enterar que los 2 hijos más chicos no son de él. ¿Se imaginan? Obviamente no son cristianos, pero ¿se imaginan la cantidad de problemas? ¿Por qué? Por el desorden. El desorden que nosotros mismos provocamos, las tormentas que nosotros mismos hacemos. Ahora, ciertamente si estos cristianos cometieron pecado, adulteraron, hicieron lo que hicieron, ciertamente si se arrepienten de verdad, van a recibir el perdón de Dios por medio de Jesucristo. Porque no hay ningún pecado que el Señor no perdone si nos arrepentimos verdaderamente. Pero quien ha fallado tendrá que pasar por muchas circunstancias difíciles, por procesos de restauración, es decir, las olas van a seguir moviéndose y todo este proceso va a ser doloroso. Definitivamente se tendrán que pagar las consecuencias del pecado, mis hermanos. Y el resultado final puede no ser el mejor, pero este resultado es la causa de las malas decisiones. Y tal vez quien se equivocó, quien falló, algún día pueda ser restaurado y pueda estar en paz nuevamente con el Señor. Pero va a pasar por una etapa. Miren, conozco una persona que está en el Cerezo, conocido de hace muchos años. Está sufriendo porque obviamente no conoce al Señor,
y está pagando las consecuencias de un solo acto loco en su vida. Se peleó con su esposa y la mató. Tan tan. Yo entré a jugar al cerezo. Cuando entro, lo vi y dije que no me reconozca. Dije, no me vaya a tocar a mí también, ¿verdad? Tenía muchos años de no verlo. Y lo primero que hizo fue decirme, güerito Díaz de León, ¿cómo estás? Y yo, bien. ¿No sabes cómo me arrepiento? No hay un solo día, un solo minuto que no me arrepienta de haber hecho lo que hice. Así de sencillo. Dice, fue una locura, fue un momento de enojo. Así actuamos muchas veces, sin pensar, solo por reacción. Él estaba a punto de que le dieran su indulto, de que salía libre, solo necesitaba el perdón de su hijo. ¿Qué cree que dijo su hijo? Tú no le tuviste misericordia a mi mamá, ahí te quedas. Así de triste. Muchas personas ante estas circunstancias buscan, ahora sí, al Señor. ¿El Señor los perdona? Sí. O sea, ese asesino puede estar en el cielo, claro, pero ¿está pagando las circunstancias? ¿Las consecuencias de las circunstancias? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas circunstancias, cuántos pecados hicimos en nuestra vida antes de llegar al Señor que el Señor nos perdonó? Todos. Es más, y muchos de esos pecados no pagamos las consecuencias, ¿a poco no? Decimos, ay Señor, qué bueno que no pague las consecuencias. Pero ¿sabe qué? Ahora como hijos, no se quiera salir con la suya, porque el Señor lo va a disciplinar si es hijo. Lucas 8:25, la segunda parte del versículo dice, y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Miren, los discípulos acababan de ser testigos del poder sobrenatural de Jesús. Ante la muestra de su deidad, por un lado estaban maravillados, pero por otro lado también estaban atemorizados. Y si hay algo más aterrador que la tormenta, era tener al creador y controlador de la tormenta dentro de la barca. Tenían miedo del Señor. Por un lado querían adorarlo, pero por otro lado estaban temiendo por sus vidas. ¿Saben? Ellos entendían que Jesús sabía todo de ellos. Estaban ahí frente a Jesús, no tenían a dónde huir ni dónde ocultarse. El Señor los atravesaba con la mirada. Y esto ya le había sucedido a Pedro tiempo atrás en la pesca milagrosa, ¿la recuerdan? Cuando Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Ellos tenían temor. Y este es el tipo de respuesta común en aquellos que experimentan la presencia de Dios. Job exclamó, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Es decir, no puedo estar delante de tu presencia. E Isaías al estar frente a Dios dijo, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ay de nosotros, mis hermanos. Hay de nosotros si nos atrevemos a presentarnos con nuestras obras delante de Dios. Hay de nosotros si nos sentimos que estamos bien por nosotros mismos. Temamos ante un Dios que es 3 veces santo. Este pequeño evento, esta pequeña historia de estas tormentas revelan la gloria divina de Jesús. Y lo muestran como aquel que es capaz de controlar las fuerzas de la naturaleza, como aquel que reúne las aguas en el hueco de su mano y que con 3 dedos sostiene la tierra. Aquí podemos ver su poder creador y sustentador, pero al mismo tiempo podemos ver la misericordia, el cuidado y el amor para todos aquellos que son suyos. Él es el que nos ayuda y nos sostiene en las tormentas. Solo nos pide que nuestra fe no falte. ¿Dónde está vuestra fe? Tal vez no se lo deseo, pero es evidente que tendremos tiempos difíciles. Pero si perseveramos en la fe del Hijo de Dios, podremos decir algún día lo mismo que dijo Pablo. Acompáñame a 2 de Timoteo 4:18. Pablo había pasado por unas circunstancias difíciles y termina diciendo en 2 de Timoteo 4:18. ¿Ya lo tiene? Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial.
A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu misericordia. Sabemos, Señor, que somos pecadores. Simplemente somos pecadores perdonados, a los que tú has decidido darles una oportunidad. Y que al arrepentirnos, Señor, hemos pasado a formar parte de tu familia. Queremos obedecerte, Señor, queremos creer en tu palabra cada día, queremos seguirte. Y sobre todas las cosas, Señor, queremos mantenernos en la fe que tú nos has dado. Que no nos falte la fe, Señor, en las circunstancias adversas, en las circunstancias difíciles. Sabemos que ahorita están pasando cosas muy fuertes, Señor, a nivel mundial. Y a veces nos enfrascamos, Señor, viendo las noticias, nos enfrascamos viendo las situaciones, viendo la maldad que nos rodea y nos sentimos pues descobijados, nos sentimos desprotegidos y se nos olvida que tú estás al lado de nosotros. Y que tal vez, Señor, esas circunstancias nos pueden quitar la vida. Ciertamente así puede ser, pero en ti tenemos una esperanza aún mejor, que si no estamos aquí, Señor, estaremos contigo. Se nos olvida, Señor, que tú estás con nosotros en la tormenta. Nos sentimos desvalidos, nos sentimos abandonados, pero no es así, Señor. Queremos mostrar nuestra fe y siempre estar firmes, Señor, en lo que tú nos estés demandando. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a ti. Y que si tú nos mandas una tempestad, una tormenta, Señor, podamos salir adelante porque tú nos estás probando, tú nos estás esforzando y tú nos estás enseñando que si confiamos en ti, nuestra fe se va a fortalecer. Nos dejamos en tus manos, Señor, agradecidos y queremos confiar, Señor, cada día en que tú tienes el cuidado de todas las cosas. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares. En el bendito nombre de tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.